dice así el texto de Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Palabra de Dios. La lectura del Salmo corresponde al Salmo 31, del 1 al 5 y del 15 al 16. Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen. Sálvame, porque tú haces lo correcto. Inclina tu oído para escucharme. Rescátame pronto. Sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame de este peligro. Rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos, porque solo en ti encuentro protección. Encomiendo mi espíritu en tu mano. Rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Que tu favor brille sobre tu siervo. Por causa de tu amor inagotable, rescátame. Es palabra de Dios. Juan 14, del 1 al 14. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabría quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame en cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré. Es palabra de Dios. Vamos a leer un fragmento de la primera carta universal de Pedro. Dice en el capítulo 2, de los versículos 2 al 10: Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán plenitud. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor?
se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que, sin embargo, es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza, y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esta es palabra de Dios. Qué textos tan fascinantes los que nos ha regalado Dios el día de hoy. Qué regalo de madres nos ha obsequiado. Y uno a veces no asocia mucho lo maternal con la firmeza de una roca. Pero yo creo que para un bebé, definitivamente su más sólida seguridad es esos brazos maternos. Y por eso caben estas lecturas aún un Día de la Madre. Pero no es de eso que vamos a hablar hoy, de Día de Madres. Estos días en nuestro mundo, si uno observa el panorama noticioso, como las expectativas de la gente están girando mucho en torno a la legitimidad del poder. Hay toda una crisis en el concepto de los mecanismos de participación ciudadana. Entonces ya resulta que la voluntad de las mayorías no es la soberana. Y en los casos en que ha sido la soberana, ha habido ejemplos de completos disparates. Entonces, la mayoría votó el Brexit, la mayoría votó por el no, la mayoría eligió a Trump, y eso para mí son ejemplos de disparates cometidos por las mayorías, respetando hasta donde se puede esas decisiones tan cuestionables. Habrá quien dice, no, es que no hay que hacerle caso a las mayorías cuando se trata de cosas que ya están ponderadas como derechos fundamentales. Yo no le puedo decir a las mayorías si los indígenas tienen derecho a vivir, porque los pobres indígenas son minoría y no van a tener cómo defenderse. Por lo tanto, si tienen un derecho fundamental, eso debería primar por encima de la voluntad de las mayorías. Hay quien dirá que eso es la forma de decir lo que está correcto. Habrá quien diga, no, yo tengo más fuerza que usted, así que diga lo que quiera, que yo de todas maneras tengo ejército más grande. Habrá quien diga que puede imponer su voluntad a punta de gases lacrimógenos. Otros se basarán en la Constitución, otros en la jurisprudencia,
otros en imitar a otros países más avanzados que sí hacen así, porque nosotros no. Y todo eso nos deja diciendo, al fin, ¿quién puede poner fundamento? ¿Quién puede decir en qué nos basamos para decidir lo que es correcto para el pueblo? Y me doy cuenta que precisamente ese era el meollo del asunto con el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo? Y astutamente la serpiente le dijo al ser humano, ustedes son los que deben decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y de ahí nacen engendros como la democracia, o las autocracias, o las plutocracias, o las acracias y las disgracias. Y las desgracias. Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo creo que hoy los textos nos responden contundentemente. Y en medio de uno de estos ejemplos disparatados que hemos tenido en estos días, tuvimos esta semana una discusión por el referendo sobre si las parejas homosexuales o los solteros podrían adoptar niños. Y sin entrar a analizar semejante discusión tan compleja que se presentó, me llamó la atención que uno de los que apoyaba la propuesta dijo, es que hay momentos en que deberíamos no mirar tanto la Constitución como la voluntad de Dios. Y lamentablemente eso sonó a religión. Y generó más rechazo que aceptación semejante afirmación, también por la solvencia de quien lo decía. Pero creo que dijo una verdad muy profunda y es la que nos dice el texto de hoy. La roca ya está puesta. ¿Quién decide qué es lo bueno para el mundo? ¿Quién decide qué es lo correcto? Ya está puesto. Los textos de hoy nos dicen, Señor, tú eres mi roca. Y la roca tiene unas características muy importantes que ya veremos. Es interesante que también la piedra y la roca aquí aparecen con muchas connotaciones, incluyendo que el testimonio de Esteban, el martirio de Esteban, fue apedreado. O sea que la piedra aquí también tiene otro significado y otro sabor. Y hoy el texto de epistolar que leímos fue escrito por alguien que fue apodado Piedra, y para quien esa palabra tenía un significado muy singular, porque Jesús mismo decidió llamarlo a él Piedra. Y entonces se tomó muy en serio ese papel y ahora dice nosotros, entonces todos estamos llamados a ser piedra. El Evangelio nos habla de por qué se justifica que Jesús sea llamado la roca sobre la cual se construye ese edificio fabuloso, esa iglesia viva a la que hace mención Pedro. No se trata de que esté colgado un crucifijo dentro del edificio como parte importante de esa construcción. Se trata de que ese Cristo es el cimiento, sobre él es sobre el que se construye. Si no está, no hay nada. Con toda esa alusión que los textos del día de hoy hacen sobre la piedra y roca, se me antojó, para facilitar la recordación, ponerle el título a esta exposición de nuestra expresión muy popular,
¿qué piedra? Pero aquí sí en la connotación textual, porque nosotros decimos qué piedra para referirnos a otra cosa, pero aquí quiero decir con admiración, vaya piedra, la que nos ofrece hoy la Escritura. Aprovecharé el sinónimo roca para hacer un acróstico, para que se nos acuerde, recordemos más fácilmente los puntos que quiero destacar sobre la connotación de llamar a Jesucristo la roca y a nosotros esas rocas también que hacemos parte de esa construcción maravillosa que es la iglesia. El Señor es la roca porque es nuestro refugio. La primera letra del acróstico es la R en la palabra roca, porque es nuestro refugio, es nuestra protección, es donde nos sentimos seguros. Allí puede golpear el oleaje más feroz, pueden soplar los vientos más huracanados, puede haber el terremoto más inconmensurable y esa roca permanece firme, pero además es invulnerable. Es decir, mientras estemos aferrados a esa roca no hay nada que pueda dañarnos, y es lo que expresa claramente el Salmo. Tú eres mi roca, mi refugio, mi alcázar, le llama también. Y yo creo que cuando uno se refiere a el Señor es mi roca, casi siempre tiene esa connotación. Es cuando uno siente la tribulación, la incertidumbre, la amenaza, la carencia, cuando uno más refrescante encuentra un salmo como este y decir, no dependo de mi billetera, yo no dependo del empleo, yo no dependo de que me paguen lo que me deben, yo no dependo del ascenso, no dependo del empleo, ni el Señor es mi roca y por eso no temo. Y qué afirmación tan poderosa para nuestros momentos de tribulación y de titubeo. Pero es que la roca no es solamente eso. Y viene la segunda palabra con O para ir construyendo el acróstico roca. La O es de las obras. Jesús en el Evangelio dice, no me creen por mis palabras, crean por mis obras. Observen todo y el mismo Pedro dice, es que no han visto lo bueno que es el Señor. No han disfrutado la bondad del Señor. Las obras del Señor son elocuentes. Pero en el Evangelio que leímos hoy, Jesús nos dice, y ustedes harán las obras que yo hago y aún mayores. Y a mí eso sí me cuesta mucho. Entender que Jesús nos dice que nosotros haremos obras mayores que Él. ¿Cómo? O el Señor estaba como emocionado y se le fue la mano ahí exagerando, o yo estoy entendiendo mal, porque ¿cómo así que nosotros vamos a hacer obras mayores que el nombre sobre todo nombre? Ahí hay algo difícil. Y yo creo que la clave para entender esa expresión está en lo que hoy nos trae Pedro. Es que nosotros, como su iglesia, somos los que obramos como el Maestro. Y en cierta medida, en cierta forma, hay que decir que si Cristo sanó unos enfermos, su iglesia a lo largo de los siglos ha sanado miles.
¿Mérito de la iglesia? No. Lo que ha hecho la iglesia es lo mismo que ha hecho Jesús, obrar el poder del Padre. Por lo tanto, no es que nosotros seamos mayores que el Maestro, es que somos multiplicadores de ese mismo poder que fue depositado en Jesucristo y que ahora está depositado en nosotros. Y al ser multiplicadores, esas obras se vuelven cuantitativamente mayores. Jesús perdonó a unos pecadores, la iglesia a lo largo de toda la historia ha perdonado a miles, ¿cierto? Jesús reivindicó al sufriente, la iglesia a lo largo de los siglos ha hecho tanto por los sufrientes que es incuantificable las maravillas que se pueden decir del obrar de Dios a través de su iglesia. Lamentablemente también está llena de seres humanos y hemos hecho también muchas atrocidades, pero hay que decir que la iglesia ha sido el instrumento que ha utilizado el Señor para seguir haciendo sus obras multiplicadas. No mérito de la iglesia, no mérito de nosotros, porque Jesús dice: yo hago lo que el Padre me ha dado y ustedes hacen lo que yo les doy y ustedes se convierten en esas que obran la voluntad de Dios igual que yo. Y por eso esa O de la roca, la primera la R, refugio, la O de obras. Y hoy vimos un ejemplo en las lecturas de cómo obrar como el Señor. Y es Esteban, entregando su vida igual que el Maestro. Y allí, en medio de que estaba recibiendo rocas sobre su cuerpo, visualizó a la roca y dijo: veo al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Y dijo: por esto vale la pena morir. Y esa es una encarnación de ser iglesia. No es un simpatizante, es uno que da la vida realmente por la causa. Pedro le llama a eso sacerdocio. Es interesante porque hoy en día alguien le menciona la palabra sacerdote y se imagina a un ministro católico principalmente, y se imagina a su función clerical, pero la palabra sacerdote es el que hace sacrificios. Pero aquí no es sacrificar corderitos, aquí el sacrificio somos nosotros mismos, es invocar el sacrificio máximo, que es dar la vida, que es el ejemplo que nos dio el Maestro, y el Maestro nos llama a que obremos como Él. Ese es nuestro sacerdocio. Somos sacerdotes también porque tenemos acceso directo al lugar santísimo. Ya no necesitamos un intermediario que lleve nuestro sacrificio al altar. Nosotros estamos en la presencia directa y por lo tanto nos llamamos un sacerdocio. Las doctrinas que llamamos sanas doctrinas, hablamos del sacerdocio universal de los creyentes, por esta afirmación. Y ese obrar es el sacerdocio. La tercera letra del acróstico es la C y es el cimiento. Nosotros podemos usar nosotros podemos tener a Cristo como cimiento siempre y cuando obremos como hemos visto hasta ahora, siempre y cuando nuestras decisiones estén fundamentadas en lo que el Señor nos dice, siempre y cuando nuestra obediencia sea a su palabra, a su voluntad, porque esa C también podría ser otra C, y es la de cuentos. Muchas veces cogemos fragmentos de la Escritura fuera de contexto, aún en contradicción con todo el espíritu general de la Escritura, y lo convertimos en caballitos de batalla para defender ciertas posturas.
Y en esto me temo que la iglesia ha sido bastante proclive a utilizar ciertos fragmentos de textos bíblicos para hacer exclusión de personas, para condenar, para juzgar, para toda clase de actitudes odiosas que no tienen nada que ver con el amor y la misericordia de Dios. Y entonces ahí estamos usando una C que es de cuentos. Cuando dice Pedro que esa misma roca que es cimiento puede convertirse en piedra de tropiezo, me temo que esa es una de las formas en la que la roca se convierte en tropiezo para nosotros mismos. La convertimos en otra cosa y no en cimiento. Entonces, es roca cuando es cimiento. Ya deja de ser roca cuando se vuelve cuento. Y la última letra de ese acróstico es la A. Y resulta que una de las características de las cosas que más se hace con roca es molerla para hacer cemento, adhesivo. La A es de adherencia, de adhesión. Nosotros no estamos llamados a hacer un pedregal, un camino de pedregoso, un reguero de piedras. Estamos llamados a construir una edificación sólida, coherente, cohesionada, y me temo que necesita mucho cemento, porque las construcciones que son hechas con rocas se pueden hacer como lo hacían nuestros antiguos incas o los antiguos egipcios, con rocas tan bien pulidas, tan bien talladas, que encajaban tan perfectamente una con otra que nunca necesitaban usar cemento. Pero temo que nosotros no somos tan perfectos. Nosotros somos bastante irregulares en nuestra superficie, y para encajar uno con otro siempre como que nos talla el otro. Siempre como que me estorban cosas de cómo el otro piensa, como que me fastidia, como que no estoy de acuerdo, como que aquí yo no encajo. En esta congregación cantan muy maluco. En esta otra, ese predicador habla mucha carreta. En esta otra congregación dicen unas cosas que me parecen como raras. Hay una cantidad de cosas que nos hacen pensar que tenemos más denominaciones que versículos hay en la Biblia. Y el Señor nos llama a hacer un solo templo, un solo edificio, un solo rebaño unificado en torno a Él. Y para eso necesitamos bastante cemento. Y creo que un componente muy importante al que podríamos llamar ese cemento tiene la misma A de este acróstico, que es amor. Pedro dice que ahora somos un pueblo, a los que antes no lo éramos. Y yo creo que es evidente que por la misma heterogeneidad de la procedencia de ese no pueblo, que ahora se vuelve pueblo, se necesitan muchos de este cemento para poder pegar esas cosas tan distintas unas de otras y que aún sigan siendo una misma construcción, un mismo edificio. Esa A, en contraposición, cuando se volvería no adherencia, sino A de arma, con lo que decíamos ahora, cuando utilizamos el nombre del Señor para los odios, para las exclusiones, para los beneficios propios, para el enriquecimiento, armas, puras armas en las que convertimos el nombre de Dios para tergiversarlo, y ahí deja de ser roca. La adherencia nos llama a un elemento muy
fundamental de lo que debe ser la unidad. No se trata solamente de que estemos de acuerdo. Se trata de que no somos ocupantes del edificio, somos el edificio. Había una analogía muy interesante sobre la diferencia entre comprometerse e involucrarse. Creo que la he usado varias veces acá. Son los huevos con tocino. La gallina se compromete, puso el huevo. El cerdo hace parte del omelette que nos estamos comiendo. Nosotros estamos llamados no a ser ocupantes, no a ser simpatizantes, no a ser visitantes de la iglesia. Estamos llamados a ser la roca que hace parte de esa iglesia. Eso significa que yo no soy una persona que colaboro con la iglesia. Yo pertenezco, mis pertenencias, mi ser, mi talento, mi acción, mis pensamientos, mis ocupaciones y todas pertenecen a esa, no a la institución, no a esta congregación, pertenecen a la iglesia de Cristo, es decir, a ese cuerpo de Cristo del cual yo ya no soy dueño. Cuando yo digo el Señor es mi Señor, es que yo ya no soy Señor de mí mismo. Pertenezco en su totalidad, entonces yo no simplemente le doy al Señor de lo que me sobra. Le doy al Señor, bastante estoy dando, bastante tiempo le estoy dedicando. No, el Señor me pide que yo sea todo de Él. Y eso también tiene que ver con la manera como nosotros nos comprometemos con nuestra congregación. Perdóname, pero llegar a ver qué pasa hoy en la celebración, eso me convierte en asistente, simpatizante. Qué bueno que ahí hay tintico para tomar, pero ¿no sería que yo también podría ayudar a prepararlo? Qué bueno que las sillas están acomodadas. ¿No sería bueno que yo algún día llegara temprano y ayudara a acomodarlas? Qué bueno que hay un man que se para allá exponiéndonos la palabra. ¿No sería que yo también me puedo preparar para hacerlo y ser instrumento útil en manos del Señor? Y qué bueno que el Señor me da bienes materiales y que yo estoy, gracias a Dios, viviendo con cierta holgura económica. ¿Y cómo así que hay hermanos en mi congregación que están pasando dificultades y a mí eso no me toca? Qué bueno que yo estoy gozando de buena salud. Oye, y hay hermanos enfermos. Y hay que llamarlos, hay que visitarlos, hay que orar por ellos. Hay una cantidad de cosas en las que uno ya no debe de ser, no puede ser un simple espectador. El Señor nos está llamando no a que seamos ocupantes del edificio, sino a hacer el edificio. Y en esas construcciones de roca no se usan tanto las columnas, las rocas mismas son en las que soportan el peso. Si una roca se debilita, eso afecta la estructura en general. Por eso es que somos llamados a apoyar al hermano en debilidad, a orar por los que están en responsabilidades, a todas estas cosas. Pero además esta edificación tiene una responsabilidad porque dice, somos un edificio, pero somos un sacerdocio que estamos llamados a anunciar las maravillas del Señor. Entonces tiene un efecto de proyección. Nuestra iglesia no puede ser un gueto cerrado que es solo para sí misma. Está llamada a anunciar las maravillas del Señor, es a hacer que estas bendiciones alcancen a todos. Y entonces nos obligan a ser solidarios con toda una sociedad que tiene una problemática de la cual nosotros no podemos ser ajenos. Y eso también es ser roca. Eso también es ser adherentes con el entorno, pertinentes. Entonces, para
Para que no nos olvidemos, quiero concluir diciendo que qué piedra la que tenemos. El Señor es nuestra roca, porque es nuestro refugio, porque sus obras y nuestras obras son las que reflejan la voluntad de Dios, porque Él es el cimiento sobre el cual nuestras vidas se rigen y porque Él es el que nos adhiere con su amor para que seamos realmente, como nos decía Alfonso la vez pasada, esa comunidad del Buen Pastor seamos esa comunidad de la roca. Oremos. Señor, tú eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestro cimiento, nuestro obrar. Tú eres el que nos adhieres a ti. Nosotros reconocemos que somos titubeantes, que nos parecemos más a otros materiales sino a roca. Y te pedimos perdón por toda nuestra indecisión, nuestra cobardía, nuestra rebeldía. Queremos ponerte a ti como cimiento, Señor. Queremos realmente obrar tu voluntad, que realmente resplandezca tu luz hacia nosotros y desde nosotros al mundo. Que seas tú el que brille, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración.